Muy buen día, tengan todos ustedes. Les habla José Eduardo Cruz Beltrán y el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje icónico en la historia del estado de Hidalgo, que es el profesor Teodomiro Manzano Campero. Para lo cual, pues bueno, voy a permitirme presentar a ustedes unas diapositivas para explicar mejor esta charla. Bueno, recordarán quienes pudieron haber presenciado la plática anterior respecto al primer historiador que fue Luis Alfonso Escandón, el primer historiador que consagró sus esfuerzos al estado de Hidalgo. Sin embargo, como señalábamos en la ocasión anterior, pues bueno, su prematura muerte y la poca difusión, incluso la pérdida de muchos de sus trabajos, fue la causa de que haya sido un historiador poco conocido, siendo Teodomiro Manzano quizá el más prolífico de toda su generación. Quiero aprovechar hablando de que en este 2022 se cumplen 100 años de la obra cumbre del profesor Teodomiro Manzano, que son los Anales del Estado de Hidalgo, para señalar cuáles han sido las etapas en las que se ha escrito la historia del Estado de Hidalgo. Primero, tenemos esta que comienza en 1884 con la reseña relativa al Estado de Hidalgo, eh, que va a tener también sus inicios con Luis Alfonso Escandón, con Vicente de Paul Andrade, el sacerdote Vicente de Paul Andrade, que va a dedicar algunas de sus obras al Estado de Hidalgo, lo mismo que el sacerdote Canuto Anaya. Y en ese primer periodo, ¿sí? Digamos, el historiador más prolífico fue sin duda el profesor Teodomiro Manzano. De estos cuatro, digamos, de esta primera generación de escribir historia en Hidalgo, pues va a ser sin duda el profesor Manzano el más productivo de todos ellos, ¿no? Uno, pues por su muerte muy temprana, lo mismo que don Vicente de Paul, y pues el sacerdote Canuto Anaya, pues que va a dejar sus obras más importantes sobre la diócesis hidalguense, ¿no? Y pues sobre varias poblaciones del estado de Hidalgo. E incluso también de Puebla y algunos otros trabajos a los cuales trabajó incluso con Vicente de Paula Andrade. Entonces, Manzano, el profesor Manzano va a ser el más prolífico. Por eso también pues se le ha considerado el pionero, sin embargo no es así, ¿no? Porque pues al momento en el que Teodomiro Manzano empieza a publicar, Luis Alfonso Escandón ya lo había hecho, tanto en los periódicos como en los libros, ¿no? De tal suerte que el primer libro de Manzano es 1892, cuando Luis Escandón ya publicaba desde 2 años o 3 años antes que Manzano. Entonces, pues bueno, por una diferencia de años, sin embargo, pues bueno, va a ser Manzano el más representativo de esa etapa. Bueno, pues tenemos a su obra cumbre, una obra de consulta obligada para todo aquel que requiera pues encontrar algunos datos históricos sobre el estado de Hidalgo, pues bueno, precisamente está aquí. Fue dividida en 3 tomos, primero desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Inicia el primer tomo del año 608 a 1868 y el segundo tomo de 1869 a 1927 y un apéndice, una tercera parte, donde va a encontrar datos a lo largo de todos estos años que fue encontrando posteriormente. Y bueno, pues como les comentaba, ¿no? El antecedente de la historiografía regional anterior a Manzano, bueno, fue Luis Escandón. Sin embargo, contemporáneos a los primeros años en que Manzano publica, pues ya se van a encontrar también los textos de los sacerdotes Vicente de Paula Andrade, con este libro Efemérides Pachuqueñas, y con el presbítero Canuto Anaya,
con un trabajo que él hizo sobre su natal Molango, ¿no? Un trabajo inédito. Y pues bueno, agradezco a la biblioteca del Museo de Antropología en la Ciudad de México y a Benito Bautista Trejo de Molango por permitirme imprimir, o bueno, más bien consultar estos ejemplares. Bueno, ¿quién fue Teodomiro Manzano Campero? El profesor Teodomiro Manzano, de familia realmontense, de familia radicada en esta población al norte de Pachuca, va a nacer en San Juan Tilcuautla, el actual municipio de San Agustín Tlaxiaca, en mayo de 1866. Su padre, realmontense, fue afecto al liberalismo del siglo XIX y esto va a ocasionar que fuera perseguido, de tal manera que cuando Teodomiro Manzano nace en Tilcuautla, pues va a vivir sobre todo sus años, su primera infancia en Real del Monte, de tal suerte que pues ha sido considerado don Teodomiro Manzano como realmontense. Sin embargo, pues él nació en San Juan Tilcuautla, tal y como él mismo lo hace constar en algunos documentos que más adelante voy a poner. Hay que señalar que el señor Pilar Manzano, padre de don Teodomiro, perteneció al ejército del liberal Manuel Fernando Soto, donde él, cuando ocurre la guerra de reforma, va a marchar a Real del Monte, él es destituido como prefecto de Tulancingo, va a marchar a Real del Monte a formar su tropa y don Pilar Manzano va a formar parte de ella. Entonces, producto de su trabajo, o más bien de sus ideologías liberales, la familia tiene que irse, que marcharse hacia Totonilco el Grande, y en Totonilco el Grande va a conocer a los profesores serranos Fuentes y Bravo, ¿no? Los conocidos maestros, los Fuentes y Bravo, incluso se les menciona como si fueran uno solo, pero no, eran dos maestros, ¿no? Y al doctor Antonio Peñafiel. Quizá la influencia de Antonio Peñafiel, del doctor, del médico Antonio Peñafiel, va a lograr que Teodomiro Manzano se interese por la historia. Posteriormente se titula como profesor de educación primaria a los 16 años. Y pues bueno, esto él va a desarrollar sobre todo su carrera en el campo educativo. En 1892 escribe su primer libro, que es una geografía del estado de Hidalgo, de tal manera que en este año 2022 también se cumplirán 130 años del primer libro de don Teodomiro Manzano. Murió en Pachuca, ya de edad avanzada, en 1954. Vamos a entrar de lleno a lo que son los anales del Estado de Hidalgo. ¿En qué consiste? Pues es un libro de efemérides, como ya les comenté, dividido en tres tomos. La composición del libro Anales del Estado de Hidalgo va a iniciar en 1908, pero es hasta 1922 que se cumple, bueno, que se publica por primera vez con apoyo del gobierno del Estado. Estos anales eran prácticamente los apuntes de don Teodomiro Manzano. Él recopilaba informes, periódicos, libros, y de donde hubiera información, así fuera muy mínima, relativa al hoy estado de Hidalgo, él lo anotaba por fechas. Entonces, ¿qué ocurrió en el 1901? Pues ocurrió tal, ocurrió este efeméride, ocurrió esta otra. Generalmente eran sobre obra pública, sobre algunas guerras, algunas batallas que se libraron en Hidalgo, la inauguración de caminos, inauguración de parroquias, sucesos notables en la entidad. Y esto, bueno, fue base para su diccionario biográfico, histórico y geográfico del Estado de Hidalgo, del que ya no lo pudo concluir y que es una labor realmente interminable, ¿no? Él solo logró componer la letra A, o más bien salió publicada la letra A, porque la inundación de Pachuca en 1949, pues bueno, mojó todos los papeles
y deshizo todos sus documentos, todos sus textos históricos, su despacho en su escuela que se encontraba en el centro de la ciudad, pues sufrió los estragos de esta famosa inundación del 24 de junio de 1949. Ya para entonces ya era una persona mayor y pues bueno, él resignado dice, pues ya no voy a poder terminar este trabajo. Sin embargo, pues bueno, fue una fuente básica de consulta para la historia del Estado y sobre todo, pues los anales del Estado de Hidalgo, así como toda la obra de don Teodomiro Manzano, pues va a ser este tipo de historiografía documentalista propia del siglo XIX. Lo mismo que hizo Canuto Anaya, lo mismo que hizo el sacerdote Vicente de Paul, de recopilar y transcribir documentos, ¿no? Esto era muy propio del siglo XVI, del siglo XIX, perdón, influidos entre otros por don Joaquín García y Casbalceta. Eh, Don Teodomiro publicó muchísimos trabajos relativos al estado de Hidalgo. Publicó un buen número de ediciones sobre geografía del estado, compuso un diccionario biográfico, compuso un diccionario etimológico, los propios anales del estado de Hidalgo y escribió cuatro monografías, la dedicada a Real del Monte, Pachuca, Mineral del Chico, y se tiene noticia de otras dos sobre Huichapan y Tula. Yo no he podido consultar estas dos últimas, quizá se hallen perdidas en alguna biblioteca particular, en espera de que algún día puedan ser consultadas. Y además de eso, no solo escribió sobre el estado de Hidalgo, sino que hizo también muchos libros de texto. Y que precisamente los libros del profesor Manzano pues tuvieron la intención de ser libros de consulta, de ser manuales escolares. No lo pensó tanto como un libro para otros historiadores o para otros investigadores, sino que eh, su principal objetivo pues fue el de dotar a los alumnos de libros de texto. No existía la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y por lo tanto los libros pues no eran distribuidos a las escuelas tal y como es ahora, ¿no? Que se distribuye un libro para todo el país, un libro de español para todo el país, un libro de matemáticas, un libro de ciencias, de historia, de geografía, libros para lenguas indígenas, dependiendo de la región. Eso fue hasta mucho tiempo después. Entonces los profesores tenían que comprar los libros, ¿no? En las grandes librerías, libros de texto sobre aritmética, gramática, sobre geometría, en fin, todas las disciplinas escolares, y el profesor Teodomiro Manzano, pues lo que hizo fue elaborar los propios libros de texto. Es decir, bueno, pues con el tiempo, dada la importancia que tenían estos libros, sobre todo los de historia, porque también hizo sobre historia de México, pues van a hacer que fueran libros de consulta para historiadores e investigadores posteriormente. ¿Cómo trabajó el profesor Teodomiro Manzano? Pues bueno, él señaló que recogió datos durante muchos años, principalmente durante 1888 a 1891, recorrió lo más que pudo el estado tomando informes, anotaciones de diversos accidentes físicos, consultando archivos y reunir materiales para llevar a cabo sus publicaciones. Esto lo escribió en la geografía del estado de Hidalgo. Y aquí tenemos un fragmento de, su biografía, su diccionario biográfico hidalguense, ¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, dice, cuando comencé a reunir datos relativos a nuestra historia, no creí que podía llegar a tantos, más de 2000. Por eso fue que formó un libro de efemérides. Y quizá una de las críticas que se le han hecho al profesor Manzano es que en pocas ocasiones citó la fuente de donde él los halló. Sin embargo, tratamos de comprender a este profesor porque encontraba el dato y lo escribía, encontraba el dato y lo escribía. Y quizá la premura o los propios planes del profesor pues no estaba en anotar tal y como ahora se exige una bibliografía, ¿no? Entonces, pues sobre todo porque eran libros de consulta, eran libros para niños,
repito, su trabajo educativo pues fue la prioridad en su obra. Trascendió el plano escolar, desde luego, al ser una obra que vamos a utilizar todavía el día de hoy. Su muerte en 1954 marca el fin de la primera generación de historiadores en el estado. Y pues bueno, hay que señalar también que fue el pionero en escribir sobre la historia de la educación en Hidalgo, con dos obras: Historia de la educación primaria en el estado de Hidalgo y una monografía sobre el Instituto Científico Literario, que es el antecedente de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, pues para quienes hayan encontrado o que les haya brincado un poco esta idea de que, caray, ¿por qué el profesor Manzano siempre se le ha considerado realmontense? Sin embargo, pues en los registros de lo familiar en el Archivo General del Estado de Hidalgo, él, cuando nació su hijo, Teodomiro Alfonso Manzano Osorno, él señaló, dice tal cual, se cita textualmente, donde dice: compareció el ciudadano Teodomiro Manzano, originario del Tilcuautla, del distrito de Actopan, casado, profesor de instrucción primaria y de 25 años. Esto es en 1891. Si nosotros hacemos la resta, nos va a dar los 1866 años, el año en que nació el profesor Manzano. Y no hay duda porque dice, es nieto por línea paterna del finado señor Pilar Manzano y de la señora Anastasia Campero, que son los padres del profesor Manzano. Entonces, al registrar a su hijo, Teodomiro Alfonso, como hijo legítimo, pues va a decir que él nació en Tilcuautla. Y el acta de nacimiento, que se puede consultar tanto en el archivo parroquial de San Agustín Tlaxiaca como en la página de internet Family Search, vamos a encontrar que su nombre fue José Emilio Teodomiro de la Luz, donde dice que en esta vicaría fija de San Agustín, a 23 días del mes de mayo, bauticé solemnemente a un niño de 7 días, hijo legítimo de Pilar Manzano y Anastasia Campero. Por tanto, pues bueno, Teodomiro Manzano nació en Tilcuautla. Sin embargo, él eh, se sintió, ¿no?, arraigado a su familia realmontense. De la misma manera como ha ocurrido con otros historiadores como Luis Rómulo Islas, recientemente fallecido, él nació en la Ciudad de México, pero siempre se consideró hidalguense y siempre se consideró realmontense también. El historiador Víctor Manuel Ballesteros García nació en Pachuca. Sin embargo, pues él siempre se consideró de Atotonilco el Grande. Y así, de esa manera es como simplemente su nacimiento, ¿sí? Fue en un sitio. Sin embargo, su arraigo, su cariño, pues fueron en las poblaciones donde ellos vivieron sus primeros años, su infancia. Entonces, pues bueno, de todas maneras, es importante recalcar que el profesor Manzano pues nació en el Valle del Mezquital, ¿no? Y pues bueno, únicamente como acotación, producto de la investigación que estaba realizando para mi tesis de doctorado, pues bueno, encuentro este dato en estos documentos que ustedes pueden consultar. Y pues bueno, para leer más, se ha escrito mucho sobre el profesor Manzano, lo ha hecho el ya citado Luis Rubló Islas, Juan Manuel Ménez Yaguno, que ha prologado las obras, las reediciones de la obra de los anales del estado de Hidalgo. Tan es así que hoy se pueden consultar de manera digital en internet, es decir, son obras vigentes, disponibles. Juan Manuel Ménez pues ha hecho lo propio, y yo para mi tesis de doctorado pues bueno, hice un análisis historiográfico sobre la idea del profesor Teodomiro Manzano de hacer una obra general, a diferencia de Luis Escandón, que él pretendía hacer un estudio por los distritos del estado de Hidalgo. Entonces solo alcanzó a hacer el distrito de Tula y el distrito de Izmiquilpan, ¿no? Y el profesor Manzano pues fue ahí sí quizá el primero
en escribir una historia general del estado de Hidalgo. Aunque bueno, pues ya tenemos el antecedente de la reseña relativa. Sin embargo, pues bueno, será importante conocer y reconocer la obra de este profesor tilcuauteco y realmontense. Pues bueno, espero sus comentarios, preguntas si las hubiere, y nos vemos la próxima, esperando se encuentren ustedes muy bien y agradeciéndoles mucho por su atención. Muy buen día.